Qué placer vernos otra vez. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Agenda Abierta. Aquí comenzamos a charlar sin condiciones como lo hacemos habitualmente y nos encontramos en esta pantalla, nuestra casa, en Somos Salta y Jujuy, la pantalla local de Cablevisión, en donde además de vernos en Salta, donde nos ven en Rosario de la Frontera, en Orán, en gran parte del Valle del Lerma, en la capital, por la plataforma Flow, desde cualquier parte del país con un dispositivo celular, nos pueden ver. Nos llegan mensajes de Córdoba, nos llegan mensajes de Buenos Aires. Está bueno que muchos salteños, incluso que no están en Salta, que están en otros puntos del país, también nos puedan seguir. Nos pone contentos y aquí es donde estamos. Bueno, hoy va a ser un programa especial. Vamos a hablar de coronavirus, vamos a hablar de un día histórico porque el país superó el número máximo de cantidad de contagios registrados desde que comenzó la pandemia. Y en el caso salteño es el día de mayor cantidad de casos desde que empezó el año. No desde la pandemia, pero sí desde que comenzó el año. Bueno, entonces vamos a hablar de coronavirus y vamos a tener hoy aquí a uno de los especialistas. Vamos a hablar con el presidente del COE de Salta, que nos va a comentar las perspectivas que se vienen por delante y cómo nos preparamos para esta famosa llegada de la segunda ola. Pero antes, quiero hacer un pequeño paréntesis, un apartado chiquitito nada más para hablar de un amigo. Estábamos en la previa debatiéndolo si lo decíamos, no lo decíamos. Nos pasó durante el fin de semana. Si lo decimos, porque algunos dicen, no, va a querer sacar chapa o quiere aprovechar para pasar el chivo, nada tiene que ver con eso. Sino que, por el otro lado, si no lo decíamos, creíamos éramos ingrato y además, en un momento crítico, para quienes son creyentes y católicos, el tema de la oración pesa y mucho. Está grave, luchando por su vida, el rector de la Universidad Nacional de Salta, Víctor Hugo Claros. Un hombre con quien, en mi caso particular, me toca trabajar todas las semanas por cuestiones periodísticas. En esta misma grilla de canal ustedes encuentran el programa del rectorado, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas, lugar de donde viene. Y el viernes mismo, el viernes santo, el viernes pasado, feriado nacional, estuvimos trabajando y grabando contenidos que se han visto en las últimas entregas de Impulso y Acción, el programa de la Universidad Nacional de Salta. Bueno, el fin de semana, 2 días después, el domingo, tuvo un problema, lo tuvieron que operar de urgencia. Está internado en muy grave estado y por eso queríamos mandarle un saludo primero a la familia, a sus hijas y a quienes lo quieren para que ojalá la fuerza llegue y se pueda recuperar, pero también a él. No sabemos si a través de una pantalla en el mismo sanatorio donde está o le puede llegar, las vibras siempre suman, el que es creyente rezará con cadena de oración y el que no. Está muy complicado, un problema en el esófago que hizo que se comprometiera gran parte de su organismo y es por eso que está con riesgo de vida. Y son horas claves. Las primeras 72 horas son fundamentales para ver su recuperación y si logra sobrevivir, cruzamos los dedos y rogamos para que eso suceda, de aquí en adelante la recuperación va a ser larga y también un poco complicada. Es un hombre más de 70 años y bueno, queríamos mandarle fuerzas. Al loco, como lo conocen, por su ímpetu, por las ganas que le pone y por todo lo que significa, nosotros desde acá también queríamos no dejarlo pasar por alto, por una ingratitud, sino que donde las papas queman, estar presente. En las buenas y en las malas mucho más. Así que un abrazo grande para toda la familia Claros. Cerramos paréntesis. Volvemos a la actualidad local. Hablamos de coronavirus. Más de 200 casos y es la cifra más alta de la provincia de Salta. ¿Ya estamos en la segunda ola? ¿Es para preocuparnos o no? ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? ¿Qué pasa con los testeos? ¿Qué sucede con los contagios? ¿Qué pasa con las camas en terapia intensiva? Preguntas que se las hacemos al hombre que, cuando nos enteramos que volvía, nos pusimos contentos porque es uno de los que sabe, pero al mismo tiempo nos preocupamos. Uy, qué mal estamos. Tanto para preocupar y llamarlo otra vez. Bueno, está con nosotros aquí el presidente del COE salteño y empezamos a charlar a Agenda Abierta. Bienvenidos y bienvenidas. Me voy para la mesa. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Daniel, ¿cómo estás? Bien, me voy a poner el barbijo porque lo veo con barbijo y usted me explicó fuera de aire que estando en este lugar, barbijo puesto, con la distancia, no somos contacto estrecho ante un caso posible de COVID, por ejemplo. Aprendí la lección. Bueno, me coloco el barbijo. Doctor, esto que hoy marca el reporte epidemiológico, ¿es ya la llegada a la segunda ola? ¿Podemos decir que ya estamos ante un nuevo fuerte impacto de COVID en Salta? Técnicamente no, pero la segunda ola ya llegó a Buenos Aires porque ya vimos que hay 20.000 casos en la Argentina y la mayoría son del AMBA, capital y Gran Buenos Aires. Entonces, técnicamente no, porque mañana puede haber 100. O sea que Salta está empezando a subir la curva. Si uno ve la curva de Tucumán, Tucumán ya entró en la segunda ola, porque tiene un ascenso sostenido.
Salta está haciendo esto y en algún momento va a empezar a subir. Un día tenemos 214, mañana tenemos 98. 180, 100, va a bajar, Exacto. vuelve a pegar otro salto. Pero eso también depende mucho de la cantidad de testeos que se hagan, que se están haciendo poco todavía, pero ahora empezaron a hacerse más. Hay un detectar en Iruya y empezaron a testear mucho más, se están abriendo otros centros para testeo. Sí. El centro de convención está testeando más, tiene que testear más todavía, mucho más, pero empezó Salta a testear más, que era lo que yo venía insistiendo hace mucho. O sea que hay que testear mucho más, y no solamente hay que testear a los que van a acercarse sintomáticos, sino que hay que ir a los barrios rojos, a esos barrios donde nos está marcando que hay más casos, hay que ir ahí a testear de manera no voluntaria, sino tocar la puerta y testear. Bien, muchísimas preguntas y quiero ir de a poquito llevándolo para que me pueda ir respondiendo. Estamos testeando poco. ¿Cuánto estamos testeando? Hoy a la mañana me preguntaron eso, y el número no es un número que uno conozca todos los días, porque hay veces que hay plan detectar y haces 200 casos más de lo habitual. Pero Salta no está llegando ni siquiera a los 800 por día. Tal vez el promedio que estemos haciendo pueda ser 400. ¿Y qué sería un buen número de testeo? ¿Por qué, Daniel? Perdóname que te siga con esto. Porque hay detectar que hacen distintas localidades. San Antonio de los Cobres hoy es un detectar. Con el aprendizaje del año pasado, que la gente de epidemiología llevó el detectar allá y ellos ya lo hacen solo. Tienen test y lo hacen. O sea que ahí San Antonio de los Cobres te agrega como 80 casos, 70 casos que hicieron y que tienen casi un 30% de positividad, entonces ya tenés 70 casos ahí. El centro de convenciones hoy creo que hizo 150 y pico, vas sumando así y llegás a 500, 600 casos por día. Lo ideal sería llegar a 2.000 casos por día. 2.000 es un o más, si se pudiera. Necesitas recurso humano, que muchos están abocados a la vacunación y muchos están abocados a trabajar en los hospitales, y necesitas el recurso tecnológico, el insumo, claro, que no es fácil conseguirlo, pero se consigue. El ministerio, yo hablé con el ministro la semana pasada y pidieron la compra de muchos test, no sé la cantidad, pero sí el monto en pesos, que es muchos millones, para que Salta se provea de muchos test para los próximos, te diría, casi 3 meses, ¿no? ¿Y eso qué va a marcar? Un aumento de casos, porque el COVID está, sí, tenemos circulación comunitaria. Sí, porque el aumento de casos en realidad no es lo más preocupante. Lo preocupante es si ese aumento de casos vos no lo conocés. Si vos lo conocés y sabés dónde están, podés aislarlos. Sí. Porque si vos decís, perfecto, en este barrio encontré 8 familias donde hay un positivo, acá hay otro positivo, los aislás. Entonces esos ya están aislados, no van a contagiar a otros. En ese barrio o en el trabajo, donde sean, porque hay asintomáticos con COVID. Muchos son asintomáticos, sobre todo los jóvenes. Entonces vos los testeás, da positivo y los aislás. Y esos ya no son peligros para otros. Por eso es muy importante el testeo. Bueno, agarro la foto de la provincia de Salta hoy. Fue noticia ayer, antes de ayer, Iruya, que de repente nadie lo pensaba o no lo conocíamos y salta una gran cantidad de casos. ¿Qué localidades son las que hoy tienen marcadas como rojas dentro de Salta? ¿Iruya es una? Iruya, el norte siempre, Tartagal y Orán siempre, Rosario Frontera. En Metán hubo varios casos, ayer hubo 2 casos complicados. San Antonio de los Cobres, hoy hablé con el gerente de San Antonio de los Cobres, hubo varios casos en Cobres. Mirá. Cobres es de San Antonio de los Cobres hacia el norte, por la 38, la vieja 40, cerca de Salinas Grandes, un pueblo muy chico, y hubo casos ahí. O sea, el virus va, porque la gente se moviliza y lleva el virus a otro lado. Vos te das cuenta porque fuiste con el operativo Detectar y los encontraste. Claro, la mayoría son el asintomáticos. El Detectar lo hacen ellos. Ah, ok. Ellos tienen los test y ellos hacen Detectar. Entonces O sea, te parece es muy que... importante. Iruya había hecho Detectar. ¿Y qué hicimos? Yo estuve en Iruya el viernes a la mañana, habían hecho Detectar, habían detectado casos, entonces se puso en zona alarma, ¿sí? No es zona roja, pero es una alarma en Iruya, y un Detectar está haciendo hoy y mañana en Iruya para hacer un Detectar más grande, abarcar más docentes, personal de salud, los barrios, para ver dónde están los focos y aislarlos. Bueno. Los aislás. ¿Para qué? Para no tener que cerrar. Bueno, eso. La clave del Detectar es no cerrar. Iruya puede ser un caso clave para después proyectarlo en otras localidades, porque el COE local de Iruya decía, che, queremos cerrar todo. Sí. Y ustedes dijeron, no, espera, las escuelas no se cierran, aislemos a los casos particulares, el resto de las actividades va a seguir, eso va a ser el programa, digamos. ¿Sabés por qué, esa es la Daniel? línea. Porque si vos cerrás una escuela entera porque hay un caso o 6, no, tenés que cerrar la burbuja. Esperar que esa burbuja se negativice, pasen los días, ¿sí? Y después vuelven a la escuela. Porque en esos pueblos
tienen dos problemas. Primero, que son escuelas más chicas. Entonces, si vos cerrás porque hay un caso, se cierra toda la escuela. Y eso no puede ser. Porque además viene el segundo problema, que esos chicos no tienen conectividad. Esos chicos o van a la escuela o no aprenden. Entonces hay que hacer lo imposible para que tengan presencialidad. Es fundamental. La educación es fundamental. La salud también, obviamente. Sí. Yo soy médico. Pero tenemos que pensar en todo. Por eso es difícil. Porque si uno pensara solo en la salud, cierra todo, pero no se puede hacer eso. Lo que se hizo el año pasado no se puede hacer este año. Eso está claro. No podemos volver a lo mismo del año pasado. La misma receta no va a funcionar. No funciona, bueno, claramente. Y es fundamental su palabra, hay muchas expectativas. Hoy ya lo escuchaba un grupo de gastronómicos que estaban preocupados por la posibilidad de que se cierre de 10 de la noche a 6 de la mañana. Hoy fue un día de gran cantidad de casos en el país. Se reunió Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires y van a anunciar medidas dentro de poco, si es que no las anunciaron ya. ¿Qué va a pasar con Salta? ¿Salta puede tener esa restricción horaria durante la madrugada que plantean, de 10 de la noche o de 12 de la noche hasta las 6 de la mañana? Yo estimo que no. Yo estimo que no vamos a tener eso, salvo que tengamos en los próximos días una curva muy en ascenso y muy peligrosa, pero yo estimo que no es la intención tampoco nuestra. Nación va a bajar líneas y va a decir que las provincias probablemente tengan cierta independencia de manejar sus horarios según su situación epidemiológica. Sí. No es lo mismo lo que pasa en Salta que lo que está pasando en Tucumán, que lo que está pasando en el AMBA o lo que está pasando en algunos departamentos de Mendoza, Entre Ríos, Santa Fe y algunos de Córdoba. No es ¿Salta dónde la ubico? ¿En qué lugar está? Salta hoy está en una situación epidemiológica estable, con casos en ascenso, pero todavía no tiene una curva exponencial. Tengo el semáforo, no está en rojo. No. ¿Está en verde o todo no está en verde? Estamos en amarillo. Probablemente esté entre verde y amarillo, pero en algún momento Salta va a llegar a rojo como va a llegar todas las provincias. Porque ya conocemos esto, ya sabemos que se va a poner rojo. Es inevitable llegar a rojo. Es inevitable eso. Por más que vos cierres todo, como pasó el año pasado, el rojo lo vas a tener. Porque la curva existe. Y hay otra cosa importante. Por más que vos vacunes a todos, que nosotros no lo vamos a hacer en los próximos 2 meses, Estados Unidos e Israel tal vez sí, porque ellos tienen vacunas disponibles, nosotros tenemos menos vacunas, o sea, nos llegan de a poco. Entonces vamos a vacunar, pero nos va a tardar más tiempo. Pero si vos tuvieras todos vacunados, igual la curva existe. Es una curva más plana, pero la curva existe porque los contagios existen igual. Lo que sí bajás drásticamente es la mortalidad, porque la vacuna previene la aparición de casos graves, pero no la pandemia, no frena la pandemia. La vacuna baja, impresionante cómo baja la cantidad de casos graves, pero sigue los contagios. Claro. Porque estar vacunado no significa que vos no contagies. Tranquilamente. Tenés menos riesgo de contagiar, pero podés tener virus igual. Posibilidad. Sí, claramente. Cuando estábamos en agosto, septiembre del año pasado, nos decían, bueno, llega la vacuna y probablemente podamos volver a abrir, volvamos a la normalidad. La normalidad no volvió. Ahora tenemos vacuna y tenemos una segunda ola. Por más que sigan llegando vacunas, vos me decís, no va a frenar. Existe la posibilidad que venga hasta una tercera ola y que podamos seguir viendo esta película. Yo estoy preocupado por el final. No sé si es que alguna vez la vamos a ver. Hay cosas positivas y negativas. Sí. Vamos a decir las negativas, que son muchas que todo el mundo conoce, además yo ya muchas las dije, que estamos enfrentando una pandemia con economía abierta, con intención de que siga abierta, o por lo menos todo lo que se pueda, con educación abierta, con intención de que siga abierta, con mucho relajamiento social, incluso mucho relajamiento del equipo médico y cansancio y demás. Mucha gente no quiere ni hablar de esto. Enfrentamos una pandemia en el medio de una campaña de vacunación, donde hay que poner mucho esfuerzo, mucha gente trabajando en eso. O sea, no está fácil manejar. Y además estamos enfrentando una pandemia con cepas nuevas, que van a llegar a Salta. Claramente van a llegar a Salta. Cepas que ya más o menos sabemos de qué se tratan, sabemos que la vacuna un poco efecto hace, pero no tanto en la de Manaos. Sabemos que la de Manaos también afecta a gente joven, además de la gente mayor de 60, afecta a la gente de 40, promedio. O sea que es diferente esta ola a la otra. Sí. Vamos a lo bueno. Lo bueno es que sabemos que en Salta hay más o menos un 30% ya inmunizados naturalmente por haber tenido COVID. Y vamos a lo bueno, es que ya hay mucha gente mayor de 60 vacunada. Sí. Por lo tanto, hay mucha gente que ya está protegida, inmunizada. No quiere decir que te vayas a salvar, pero no, que tenés menos porque las probabilidades. vacunas no tienen el 100%. Las vacunas todas reportaron entre un 90 y un 80% de eficacia, más o menos. Hay un porcentaje que no está, que la vacuna no le va a hacer el efecto que busca, porque no son el 100% de las vacunas. Ninguna vacuna en el mundo es 100% de ninguna enfermedad.
pero sí te evita los casos graves en el 80 o 90% de los pacientes, que es mucho. Estás bien protegido con eso. Su llegada el año pasado tuvo que ver con una crisis del sistema sanitario en donde acá se hablaba de estrés, estaba saturado. Después se fue oxigenando un poco más, aumentaron la cantidad de camas. Y cuando llegó ahora, muchos decían, che, ya estamos en ese límite. Incluso algunos datos periodísticos hablaban de que en Capital habíamos llegado casi al 90%, 95%, y como que se fueron incorporando más camas y volvimos a tomar aire, a respirar profundo. ¿Cómo estamos hoy? Porque ese también es otro dato, más allá de la cantidad de contagios, cuántas camas disponibles tenemos para terapia intensiva y para poder recibir pacientes COVID. La semana pasada, que me lo preguntó un colega tuyo, Daniel, teníamos, por el reporte que yo recibo todos los días, 74% de ocupación, Sí. que es mucho. En la provincia. En la provincia, que es mucho. Sí. El reporte de hoy tenemos 78%. Aumentó de Eso hace 74 a 78 en una semana. Sí, eso hace así, te diría en 6 días, ¿no? En 5 días, porque fue el jueves de Semana Santa, en 5 días. Igualmente eso hace así. Hay pacientes que se van de alta y camas que se desocupan. Si uno activa el Papa Francisco, si lo activamos, que es la idea, porque hoy se habló de eso, el ministro habló con los gerentes de los hospitales hoy a la mañana, para reactivar más el Papa Francisco, darle más capacidad al Papa Francisco, vamos a tener más camas de UTI, porque la cama que más falta no es la de piso, sino la de UTI. Ahora vamos al problema, porque hay que decir las cosas con su problema. El problema es que tenemos hospitales como el San Bernardo y el Oña Tibia que están trabajando a pleno con su patología normal. Como si antes de la pandemia, digamos. La gente sale, la gente tiene accidentes, hay agresiones en vía pública, y el San Bernardo está con la otra epidemia que le llamo yo, que es la herida de arma blanca, el accidente de tránsito, el traumatismo de cráneo, el accidente en moto sin casco. Son pacientes que están internados meses en el hospital. ¿Está bien? Gente joven con traumatismo de cráneo. Tenés las camas ocupadas con eso. Tenés pacientes, en el San Bernardo te diría que tiene una tasa de ocupación mayor al 90% hoy. Entre piso y terapia mayor al 90%. Y la guardia atestada de pacientes, que el año pasado no pasaba. Vos tenés la economía retraída, la gente en aspo, entonces tenías el hospital bastante tranquilo. Claro. Había consultas de urgencia, pero no tanto. No había tanto infarto. Capacidad para recibir pacientes COVID. Muchísimo. Por eso es que estamos haciendo un plan rápido de hacer el Papa Francisco más grande. ¿Y qué pasa con el Papa Francisco hoy? ¿Por qué me decís hay que activarlo? ¿Hoy está desactivado? El Papa Francisco hoy no está recibiendo COVID, pero tiene capacidad para recibir más. Eso es algo que yo quiero juntarme bien con el ministerio, que ya nos hemos juntado por supuesto, pero al Papa Francisco yo tengo la idea de que hay que hacer un hospital COVID como el año pasado, pero más grande. ¿Es fácil? No es fácil, porque hay que destinar recurso humano capacitado a ese lugar. ¿Cómo lo haces? Hay gente capacitada, lo que pasa es que hay que destinar recursos humanos, recursos tecnológicos. Tecnológicos tiene, pero tal vez haya que proveerle algún respirador más, algunos más, y destinar recursos económicos. ¿Sí? Para lo cual, por supuesto, es una decisión ministerial y que el COE va a acompañar. Claro. Entonces ahí lo tenés al Papa Francisco más dotado, te da mayor capacidad de camas y te suplanta lo que no puedes dar de respuesta con el San Bernardo y el Oña Tibia. Exactamente. Y vos tenés que dividir esto lamentablemente en dos. Lo privado, que mañana tengo reunión con los privados, para que los privados fueron los que sostuvieron la pandemia el año pasado y los hospitales más grandes de la provincia. Los privados sostuvieron la pandemia. Fue tremenda la cantidad de pacientes COVID que se atendieron en la parte privada. Yo al principio de la pandemia pensé que las clínicas no se iban a comprometer tanto. Las clínicas se comprometieron de una manera extraordinaria. Porque el paciente COVID, no te olvides, que no es un paciente, esto es duro lo que voy a decir, pero es así, es un paciente muy caro de atender. ¿Por qué? Porque si vos gastas 20 pesos en un paciente con una ACV o con un infarto o con un politraumatismo en una terapia, con un COVID gastás entre 35 y 40. ¿Sí? Te estoy diciendo en pesos para que se entienda. Para tener una idea. Gastás casi el doble, porque utilizan medicación, respirador, recurso humano, mucho, EPP, el equipo de protección que se ponen todos los que lo van a asistir al paciente, muchísimo más de lo que necesita un paciente no COVID. Entonces para la clínica es un esfuerzo enorme eso, porque no es un paciente que les deje ganancia, al contrario, muchas han perdido,
mucha plata. Claro, y en la primera etapa de la pandemia se pusieron el overall y hay que decirlo eso. Y ahora, en esta segunda etapa... Yo mañana me voy a reunir con ellos, porque además el IPS tiene intención de juntarse con las clínicas, yo lo hablé con la doctora Gladys Sánchez, tiene mucha intención de juntarse con las clínicas esta semana, si es posible, para tratar de mejorar el módulo COVID, para que las clínicas no tengan ese déficit. Hoy están recibiendo pacientes, sí, pero no tanto como lo necesitan. No, necesitamos más. Claro. Sí, claramente, necesitamos que las clínicas nos ayuden más, pero para eso las clínicas no pueden las clínicas poner de su parte, porque hay clínicas que tienen más poder económico y otras menos. Entonces, hay que entender esa situación, no es tan simple, ¿no? Los hospitales tienen el problema del paciente habitual. ¿Podemos llegar a ver la misma situación que pasó en agosto, septiembre del año pasado? Esta de la saturación otra vez. Obviamente ustedes están laburando para que no pase, digamos, pero de repente te viene una gran cantidad de casos, cepa nueva, esto, lo otro. Yo creo que sí se puede ver, pero si nosotros en estas próximas 2 semanas, y te diría 3, trabajamos intensamente con la parte privada y la parte pública en activar la mayor cantidad de camas posibles, y con el SAMEC, podemos llegar a tener una curva sin llegar a la saturación que tuvimos en esa semana de septiembre, que fue una semana muy difícil, una semana que fue tremenda, que había 3 camas, 4 camas. Y que estaban las ambulancias dando vueltas. Y las ambulancias dando vueltas. Nos acordamos de esa imagen. Nos salvó esa carpa que tuvimos, que era una carpa donde había una cama, oxígeno, que parecía un hospital, pero bueno, era afuera, no era el hospital. Pero ambulancias dando vueltas y gente en la casa sin recibir respuesta, no, eso no queremos. Y en eso hay que trabajar y mucho. Porque te repito, no es la misma ola que el año pasado, no es. Va a ser más difícil. Y esto hay que saberlo. Y esto lo digo, primero porque yo me acostumbro a decir las cosas como son, y la verdad, y después para que todos tomemos conciencia que esto no depende ni de vos, de mí, ni del gobierno. Depende de todos. Todos con un poquito que hagamos, estamos haciendo mucho. ¿Me entendés? Distancia, barbijo, lavado de manos. Con eso estamos haciendo un montón, porque estamos frenando la transmisión del virus. ¿Entendés? Se habla de la nueva cepa y del impacto en los jóvenes. Aprovecho para preguntárselo, ¿qué tanto hay de verdad en eso? Y que dicen algunos comentarios, no, es más fuerte en el sentido que la otra, todos decían, no, era una gripecita, no pasaba nada, los chicos la tomaban como un resfrío, y ahora dicen, no, ojo que en este caso hay casos de mortalidad en adolescentes. ¿Es real? Es real, sí, es real. Las últimas comunicaciones que hizo Brasil por la cepa que tienen de Manaus, que se diseminó por todo Brasil y ya entró a Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, que ya la descubrieron, ya la secuenciaron, saben que es Manaus, saben que tiene 7 veces más poder de transmisión, es mucho más fácil contagiarte, y tiene mayor 7 veces más poder de transmisibilidad, de contagiosidad con respecto a la de Wuhan. Es tremendo. Lo cual la otra ya era... Wuhan era muy contagiosa, por eso tuvimos la pandemia en el mundo, porque es muy contagiosa. Está 7 veces más. 7 veces más, según las últimas comunicaciones que hicieron los reportes de Brasil, y han visto una tasa alarmante de mortalidad, que no tengo el número, porque no lo han publicado aún, pero yo creo que en los próximos 60 días ya vas a tener el número, cuando junten más casos. Pero han visto muchos casos en Manaus y alrededores, de gente alrededor de 35 a 45 años con mortalidad, lo cual es gravísimo, porque hay gente de 35 a 45 años sin factores de riesgo, porque con factores de riesgo ya lo habíamos visto acá en Salta. La obesidad, la diabetes, todo lo que veníamos hablando. Gente con patologías oncológicas, ahora sin estos factores renal, de riesgo, crónico, etc. Sin factores de riesgo y mortalidad con la cepa de Manaus. Por eso te decía, insisto en esto, esta ola es seria, es un poco más complicada que la del año pasado por las cepas nuevas y por cómo se presenta. Por lo que te decía, la economía abierta, los hospitales trabajando a pleno. No es lo mismo que el año pasado. Va a ser un desafío mucho más difícil. Ahí me quiero detener. Porque, claro, nosotros lo charlamos. ¿Quién viene hoy a Agenda Abierta? No, va a venir el doctor Aguilar. Bueno, preguntale qué onda. Quiero saber, qué va a pasar con la secuela clásica. Aunque ya lo dijo la semana pasada cuando asumió, lo último que queremos es que se cierren las secuelas. Pero se garantiza el dictado de clases. Pasó con Iruya, eso se garantiza, digamos. ¿Qué tendría que pasar para que los chicos no vayan a la escuela? El Consejo Federal de Educación, que se asesoró mucho para dictar una normativa federal, nacional, que los 24 provincias se adhirieron, dice que
si la situación epidemiológica lo permite, las clases tienen que ser presenciales, con burbujas, con los protocolos, está muy bien escrito el protocolo. Se asesoraron además con la Asociación Argentina de Pediatría, que tiene mucho conocimiento de esto y además fue quien nos dijo a fin del año pasado, che, cuidado, los chicos no son los grandes transmisores de esto. No son así, es un concepto que nosotros teníamos equivocado, el mundo lo tenía equivocado. Aunque hay docentes que te dicen que es peligroso y tienen mucho miedo, por eso ellos son los primeros en decir, che, hagamos educación virtual. No, eso no, porque no es lo mismo y todos lo saben. Los mismos docentes tienen hijos y saben que no es lo mismo. Todos tenemos riesgo de esto, todos. Ustedes están en la calle, todos los docentes tienen riesgo, los policías tienen riesgo, el colectivero tiene riesgo, la cajera de un supermercado tiene riesgo, todos tenemos riesgo. Todos los que tenemos actividades, estamos en la calle y tenemos riesgo. Hay gente que tiene menos riesgo, por supuesto, porque no tiene contacto con la gente, pero contacto con la gente tenemos todos en todo momento. Ni hablar los médicos que están en terapia intensiva. Entonces, riesgo tenemos todos. Lo que hay que hacer es cumplir los protocolos. Educación tal vez haya hecho el protocolo más completo que han hecho todas las actividades. Tiene un protocolo muy completo, muy claro. ¿No es cierto? Yo lo he leído el año pasado entero y realmente está muy bien hecho. El sistema de burbujas y demás. Hay colegios que tienen que hacer presencialidad del 50%, otros pueden llegar al 70% o al 80% porque tienen capacidad. Entonces, escuché esta semana, no sé si Israel también lo quiero consultar, no sé si en el colo habrán hablado, de que iban a recomendar en algunos colegios o escuelas, de que en vez de hacer lunes, miércoles, viernes, martes y jueves, sea semana sí, semana no, semana sí, semana no. Lo que dice justamente ese reglamento o ese escrito muy completo del Consejo es que cada escuela y cada provincia y cada municipio con cada director de escuela tienen que armar su propio protocolo, porque todas las escuelas son distintas. Ok, o sea, no es que es una normativa de volvamos todas las semanas. No debes hacer una normativa general, hay una normativa general, sí, pero dice ahí que cada escuela va a poder armar su propio esquema según su realidad. No es lo mismo estar en Iruya que estar en un colegio acá a 2 cuadras, no es lo mismo, claramente, ¿no? ¿Tasa de contagios en las escuelas se ha confirmado que no es la más alta y que incluso ahí se contagian menos que en otros lugares? Claro, el ejemplo, hay muchos médicos, vamos a hablar de los médicos, que por factores de riesgo no fueron a trabajar al hospital y se contagiaron mucho más personas que estaban dispensadas, licenciadas por patología, por lo que sea, por factores de riesgo y se contagiaron en su casa. O en un asado, o en la pesca, donde sea. Claro, porque no iban a trabajar, pero pasó lo mismo con gente de tribunales, con gente del ANSES, con policías, con docentes, con todo. Que no hubo docentes contagiados el año pasado, si no había clases. Entonces, el riesgo está en todos lados, pero en la escuela se demostró que no aumenta el riesgo. Es el mismo, con protocolos, ¿no? Cumpliendo el protocolo correctamente, el riesgo es el mismo que estar en una farmacia, en un supermercado. Pero hay que cumplir el protocolo. Claro. Las ventanas abiertas, el distanciamiento, el barbijo. De esa forma el riesgo de contagio es igual que en otro lugar. Lo escuchaba cuando asumió en el COE la semana pasada que decía, bueno, ahora se vienen las Pascuas, Semana Santa. Si se van a juntar en casa, traten de seguir haciéndolo al aire libre, lo que escuchábamos el año pasado. E incluso si van a estar con la familia, pónganse el barbijo. Es imposible que la policía vaya casa por casa controlando. Me acordaba también de la restricción de hasta 10 personas, hasta 20 personas, que hoy es imposible controlarlo. Y estamos viendo fiestas clandestinas, estamos viendo reuniones sociales mucho más importantes que a veces las reuniones familiares. ¿Eso es lo que preocupa? ¿Es ahí donde se da el contagio? Es ahí donde se da el contagio. ¿Y cómo lo frenás? ¿Por qué uno cree que el Gran Buenos Aires y el capital son los focos más grandes? Primero porque son las grandes urbes que prácticamente no están separadas, están unidas. Una avenida las separa, pero están unidas, porque se cruzan a trabajar todos los días millones de personas. O sea que es una gran ciudad enorme, desde el punto de vista sanitario me refiero, ¿no? Son varios millones de personas que están ahí. Por eso se contagian. Y además, porque es el lugar donde más hay muchos jóvenes, y muchos jóvenes que transgreden las normas, por eso que vos decís, a mí no me va a pasar nada, tengo 21 años. Y es cierto, a la mayoría no le pasa nada. Pero ellos llegan a su casa y contagian a sus padres. O sea, sí es verdad eso. No es que los jóvenes tienen la culpa de todo, no es así. Hay mucha gente mayor que también transgrede. Pero yo quiero insistir en algo que lo dije muchas veces el año pasado, que es la figura de los líderes. El líder puede ser un periodista que comunique bien, insista, puede ser un policía del pueblo, puede ser el cura, puede ser un padre. Debe ser un padre. Los padres tienen que tratar de ser líderes con sus hijos y explicarles que estamos en una situación muy problemática, ¿no?
porque a ellos no les va a pasar nada. Seguramente a ellos no les va a pasar nada. Y probablemente tengan el virus y no lo sepan. Porque el asintomático joven es algo que está demostrado que existe. Sí. Y hay muchísimos, ¿no? Y hablando de los jóvenes, se puso mucho foco en estos días, el viaje de egresados. Están volviendo muchos chicos de Bariloche, hacen el testeo cuando llegan y la mayoría está contagiado. Totalmente. Están planteando suspenderlo. ¿Usted es de la idea de suspender el viaje de egresados? Y yo creo que en esta situación actual ya hay que suspenderlo. Tal vez si me lo preguntabas en enero te decía que por ahí se podría hacer, pero protocolo. Un protocolo en un colectivo lleno de chicos que no cumplen el protocolo, porque un viaje egresado, yo he ido viaje egresado, y no me ibas a decir que me pongo un barbijo, no sé cuánto duraba el viaje de Salta a Bariloche, pero creo que 2 días, ¿no? Y no, es imposible eso. Entonces, creo que ahora van muchos en avión igual, pero igualmente es complejo el tema. Hoy, si vos me preguntás, ¿hoy están en condiciones la Argentina de hacer un viaje egresado? Me parece que no. Me parece, hay ciertas cosas, actividades que hay que evitarlas, porque esos chicos en un colectivo, en un avión, vienen todos contagiados. Porque a la noche en Bariloche salen, toman, el alcohol también acompaña mucho a la pérdida de protocolos, ¿no? Y se escuchó también mucho decir del ingreso de las provincias, como usted lo contaba, de Manaos, la cepa Manaos está en Córdoba, está en tal lugar. Che, restrinjan la llegada a Salta, como ya lo hemos escuchado en algún momento. ¿Se puede hacer eso? Se puede, pero hemos aprendido que es un problema eso. Es un problema, porque en definitiva podés tener ciertos controles. Catamarca creo que está pidiendo PCR ahora para entrar, y te la hacen ahí cuando llegas a Catamarca. Es un problema porque nos acordamos el año pasado que era realmente muy difícil hacer eso. Era muy difícil hacer PCR, todas las entradas a Salta, que son un montón. Tenés muchas entradas a Salta, y entradas calientes, ¿no? Donde hay colectivos, donde hay camiones. Ni que hablar los pasos ilegales como Bolivia, que es otro Ni tema, hablar el norte, que es un problema de décadas, ¿no? Sí, pero acá no es tan fácil eso, Daniel, de decir las... Y además, restringir la circulación dentro de tu propio país es complicado. ¿Por qué? Porque en definitiva la curva va a llegar igual. La curva va a llegar igual. El tema es hacer que nosotros que vivimos en Salta o cualquier otra provincia, haga que esa curva sea más suave, y en el medio estás vacunando, entonces proteges a la gente que tiene riesgo. Si vos tenés una curva así, saturaste en este pedazo de la curva, saturaste el sistema de salud. Bueno, rápidamente. Lo veamos para adelante. Te dijo, mayo probablemente tengamos ya la llegada de la segunda ola con estas nuevas cepas. Va a ser una curva lenta si es que se hacen bien las cosas probablemente. ¿Qué sigue? ¿Cómo vemos el resto de la película? ¿Esto va a durar hasta que termine el invierno probablemente, como pasó el año pasado? Bueno, hay una diferencia que yo no te la dije, pero que estamos entrando en una segunda ola en invierno. Porque una de las cosas que está demostrado que transmite mucho el virus es el lugar cerrado. Si bien este estudio tiene techo muy alto y hay 2 personas nada más, la probabilidad es muy baja, pero en un asado donde hay un lugar cerrado porque hace frío afuera, esa gente, si hay 1 positivo, esa mesa se contagiaron 5. ¿Sí? El promedio así es 5, 4 a 5. Entonces, eso van a su casa, no saben que se contagian y contagian a otras personas. Y así se disemina la pandemia. Pero, ¿qué va a pasar más adelante? Probablemente la curva, tengamos un tiempo de curva muy fuerte, con un sistema de salud estresado, lo mismo que pasó el año pasado, y después baje. Pero, ahí viene lo positivo, vamos a tener más gente inmunizada y vamos a tener más gente vacunada. ¿Está bien? Pero en el medio va a haber mucho dolor, porque va a haber mucha gente que se enfermó grave, con muchas secuelas y fallecidos. Porque lo vamos a tener, lamentablemente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, los médicos? Tratar de que esa tasa de fallecimiento sea la menor posible. Y para eso necesitas que funcione muy bien el sistema sanitario y que la gente colabore mucho en los cuidados diarios, que son cosas que repetimos todos los días, ¿no? Barbijo, en el medio, la elección, y volvemos a insistir con esto, pero nosotros estamos mirando de cerca el 4 de julio. Usted me dice, justo tenemos la segunda ola y es en invierno. Está bien, vamos al aire libre, pero hay que entrar al cuarto oscuro, hay que hacer filas, es movilizar gente. No sé si lo pudo hablar de nuevo con el gobernador, no, si existe esa hablamos charla. Ayer con Matías Posadas, me acuerdo, o antes de ayer, y escuché a alguien en la televisión en estos días que dijo algo, y tiene razón. Hacer una cola para ir a votar con distanciamiento y con barbijo es lo mismo que hacer una cola en el supermercado. Técnicamente es lo mismo. Con la diferencia que en la escuela generalmente son pasillos anchos, depende de la escuela, pero en general estás afuera, por más que haga frío, estás abrigado afuera, mucha gente hace afuera del aula. Se puede organizar una elección con seguridad, sí se puede. El cuarto oscuro,
estás con las ventanas abiertas, estás solo, hay la mesa de los presidentes y la pantalla. Los funcionarios de la mesa van a estar... la pantalla no pasa nada, no. Si no cae el carrito del supermercado, claro. Lo mismo. O sea, hay muchas cosas que tocamos, ahora voy a eso. Las mesas de las autoridades van a estar más separados, con barbijo, incómodo para ellos, van a estar varias horas con barbijo, tendrán que llevar 2 o 3 barbijos, y alcohol en gel en todas las mesas. Después de tocar y de agarrar el documento, te pones alcohol en gel, lo guardas y te vas. El riesgo es lo mismo que ir a un supermercado. La pantalla, si es un voto electrónico, el riesgo es 0. ¿Está bien? ¿Por qué? Si lo haces con protocolo. Sí, ¿por qué? Te pones alcohol en gel antes de tocar la pantalla, porque te van a obligar las autoridades de mesa a ponerte alcohol en gel, que va a estar ahí. Te pones alcohol en gel, tocas la pantalla y ya la pantalla está con alcohol en gel, no tiene virus. El virus rápidamente se desnaturaliza totalmente con alcohol en gel o con jabón. Como no te vas a poner jabón, obviamente te pones alcohol en gel, tocas la pantalla, tac, muy bien, te vas. Vos no contagiaste la pantalla, estás con barbijo. Viene el otro, otra vez se pone alcohol en gel y vuelve. O sea, el riesgo de la pantalla es 0. Además, otro concepto que nosotros teníamos equivocados era que pensábamos que la ropa, todas las cosas que tocábamos traía el virus por todos lados. Eso es real, pero muy parcial. Cuando vos al supermercado le metíamos alcohol y lo dejamos 6 horas ahí para que... No es tan así. Se demostró que eso no es tan así. Si bien puede haber virus y podés llevártelo al ojo o a la boca, es verdad, el mecanismo de transmisión del virus es de persona a persona. ¿Está bien? También está el de los chicos que tienen diarrea por COVID y que pueden tocar algo la madre, qué sé yo, o el pañal o algo, y pueden transmitir. Es verdad, pero es un mecanismo muy, muy raro. No es 0, ¿eh? No es que vos tocás la bolsa de súper, te la pasas, no. Hay que tener mucho cuidado, pero no es el mecanismo más importante, es un mecanismo muy, muy infrecuente. O sea que vamos desistiendo de la idea de correr elecciones. Se las hace 4 porque no hay riesgo más allá de otras actividades. Más allá de otras, pero ¿qué pasa si está todo muy mal y la curva está muy mal y tenemos un sistema de salud saturado? No hay que hacerlas. Ellos lo saben, yo con Matías los he hablado. Si el sistema sanitario está estresado, estamos en medio de una ola con una cantidad de casos como el año pasado, que teníamos 500 y pico por día, 600, ahí no se puede hacer. Pero si está en descenso o si todavía está en ascenso lento porque queremos una ola más suave, tal vez sí se puede hacer. El gobernador viajó a Buenos Aires ahora, está cumpliendo con sus actividades como mandatario. Trascendió que no fue al acto de Malvinas porque, no sé si fue Esteban Amate, el Tuti Amato o alguna autoridad, comentó ahí, no vino porque estaba con un dolor de garganta. Todos miramos de reojo, ¿qué pasó? Bueno, nos confirman ahora que se hizo el test, que le dio negativo. Sí. ¿Cómo fue el caso de Gustavo Sáenz? Yo estaba volviendo de Iruya y tenía señal en muy pocos lugares y me llega de Pamela Maigua, que vos la conoces. Me llega encargada de prensa, periodista, colega. Claro, y Pamela es mi prensa y además me ayuda en un montón de cosas, ¿no? Y me manda un mensaje de que Sáenz estaba aislado o de que Sáenz habían dicho que tenía COVID. Sí. Entonces le mandé un mensaje a Sáenz desde el camino, a Gustavo, y después, como no me contestaba, no le entraba porque yo no tenía señal, lo llamó a Leo Sáenz y me dice, no, Gustavo está perfecto, no tiene nada, estuvo almorzando conmigo, está bien, bueno, me quedé tranquilo, me olvidé del tema, pues ya Leo me había dicho que no tenía nada. Decir que una persona está con tos hoy es decir que tiene COVID, entonces no hay que decir nada. Claro, pero al gobernador... Es como que vaya en el colectivo tosiendo y todo el mundo dice que tienes COVID. Todo el mundo entonces, lo primero que sospecha. No hay que decir nada, mucho menos de una persona como un gobernador de una provincia, porque puede generar una noticia muy complicada. Y justo coincidió con lo del presidente, que el presidente sí tiene, y entonces emparejábamos la situación. Por suerte no fue nada. Por suerte no fue nada, pero bueno, hay que tener mucho cuidado en la comunicación, sobre todo noticias así, porque imagínense que es el gobernador de la provincia, entonces... Claro. ¿Y a él se lo testea habitualmente cada cierta cantidad de tiempo? Se testeó muchas veces. Porque no se vacunó todavía. No se vacunó. Yo le pregunté una vez que lo vi hace la semana pasada o la anterior, si se había testeado, me dice que él regularmente lo testean. Mirá. Y esta fue la última que lo testearon, pero bueno, se tiene que testear, eso sí es una obligación como mandatario. Claro. El tema vacuna es un tema optativo, él probablemente elija vacunarse después, como no tiene factores de riesgo, después se va a vacunar con el grupo de menores de 60 sin factores de riesgo. Bueno, y las dos últimas, vacunación, ya que hablamos. ¿Cuándo llegan vacunas para vacunar a la mayor cantidad de salteños? Es una gran pregunta porque uno sabe que llegan vacunas porque lo ve en televisión.
Ves el avión de aerolíneas que va a buscar vacunas y vuelve. Llegaron 500.000 ahora de Rusia, Sputnik, que eran 300 y le dijeron al avión que se quede un día más porque iban a llegar 200 más y cargaron 200 más, o sea que llegó con 500.000. Nación distribuye las vacunas según la población que tiene cada provincia y según el riesgo. Hoy Salta, por lo que me dijo usted, está entre verde y amarillo, o sea que no Salta está estamos en amarillo. prioridad. No, pero llegan vacunas, tienen que llegar, porque eso es equitativo, eso no pueden decir, no, Salta está bien, no le mando, no es así. Te mandan vacunas, pero si estás muy mal, te mandan un poquito más. Eso lo distribuye Nación y lo manejan con Adriana Jure, que es especialista en esto, quizás sea la persona que más sepa de esto de Salta. O sea que en Salta van a llegar en estos días. Hoy estuve en el centro de convenciones y hay vacunas disponibles para varios días de vacunas. Están vacunando a pleno. Se sigue con el plan de la primera dosis para la mayoría, la segunda la diferimos. Exacto. Por disposición de Nación. Eso es una disposición de Nación, que es un proyecto que lo investigó muy bien Inglaterra, porque ellos además fabrican una vacuna, la AstraZeneca es inglesa, y dijeron, es mejor vacunar, hicieron un trabajo bien hecho, bien diseñado, el trabajo médico, ¿no? Es mejor vacunar más gente con una dosis que vacunar menos gente, la mitad, exactamente la mitad, con 2 dosis. Desde el punto de vista sanitario, es mejor, tenés mejor inmunización general, tal vez no individual, pero general. O sea, vos tenés que pensar que una pandemia tenés que buscar que a todos les vaya bien, porque si no te va a ir mal a vos. ¿Entendés? Bien, y lo último, queda Francisco Aguilar como el héroe en esta película. ¿Por qué? Porque cada vez que se empieza a prender fuego, llámenlo al bombero que traiga la autobomba, que queremos apagarlo. ¿Cómo fue la interna del llamado para convocarlo en esta nueva? ¿Era que ya estábamos empezando a ver el principio de incendio, la primera llamita y que se venía con todo? No, yo hablé con el gobernador varias veces y con Villada y con Matías Posadas de cuál va a ser el plan estratégico para esta ola, porque yo la veía distinto esta ola. Entonces me dijeron si podía entrar para tratar de hacer las cosas un poco antes de lo que lo hicimos el año pasado, que entramos ya con el incendio. Y el término bombero sí me gusta más, de apagar incendios, no de héroe, eso no te lo tomo para nada, porque acá héroe o de no atajador hay. de penales, si querés en Puede términos ser, futbolísticos. ¿Ah? O bombero me gusta más. Bueno. Pero no, acá no hay héroes, acá hay que hacer las cosas, es responsabilidad médica que tengo yo. Creo que no sirve mucho criticar y criticar de afuera, sino que llegó el momento de comprometerse. O sea que acá no se estaba prendiendo fuego, sino que ya estamos por tirar la bomba. Claro. Molotov, vos estás viendo. Entonces, que te están por tirar la bomba. Lo que me dijo Gustavo Sáenz es básicamente entremos antes que se prenda fuego. Entonces yo le dije sí, pero esto es distinto. Aquí hay que hacer varios cambios, que estamos en eso, estamos trabajando. Yo entré hace exactamente 5 días. Estamos haciendo estos cambios que te planteé, del Papa Francisco, el testeo, SAMEC, bueno, hay un montón de cosas más que podemos hablar el otro día, para prevenir, porque lo que hace el gobernador es llamarme antes que se prenda fuego, porque el año pasado yo entré cuando ya había fuego. Y está bien, empezar antes. Para mí es sacarme de mi zona de confort 2 meses antes. Claro, que va a haber incendio, la intención es que no se caigan las estructuras y que se venga la casa abajo. Claro, exacto. Como no sabemos contra qué nos vamos a enfrentar, porque esta ola no sabe nadie cómo va a ser, sabemos lo que yo te dije. Tenemos hospitales con mucho más trabajo, la economía abierta, la educación, etcétera. Pero lo positivo es que hay gente que ya está inmunizada y que hay gente que está vacunada. Eso es lo positivo. Veamos lo positivo también, porque no es todo mal. Y tenemos recurso humano en Salta muy bueno, y ya demostró que es muy bueno. Muy buenos enfermeros, muy buenos terapistas, muy buenos kinesiólogos, bioquímicos, todos que han trabajado a destajo. Muchos de ellos hay que inyectarle ahora mucha energía para que vuelvan a hacer lo mismo, porque hay muchos que están cansados y muchos con miedo, ¿no? Que no quieren volver a vivir lo que vivieron, que se morían compañeros y eso, ¿no? ¿Y su rol va a ser hasta que bajen los números de nuevo, como pasó en la primera etapa? El rol de médico, enfermero y demás es siempre. Sí. Lo que pasa es que Presidente vivir del esas... no, mi rol seguro, sí. Se acaba y vuelve otra vez. vez. Y me vuelvo a mi trabajo habitual, que no lo dejo, ¿no? Los que hacen lectura política de a lo mejor es candidato, ojo, ¿eso se descarta o no? Yo me acuerdo que en esta misma mesa el año pasado me lo preguntaste y te acordás que te contesté, ¿no? Sí. ¿La respuesta es la misma? La misma. No tengo ninguna intención de nada. Gracias por la visita, doctor. Gracias a vos, Daniel. Francisco Aguilar es el presidente del COE, el bombero, entonces, como lo dice, al frente del Comité Operativo de Emergencias. Hacemos pausa, una breve, ya seguimos con más, charlando en Agenda Abierta.
El cuidado del agua es responsabilidad de todos. El buen funcionamiento de los sistemas de agua y cloaca, nuestra responsabilidad todos los días. Por reclamos o consultas, llámanos al 0800 88 88 24 82 o escribinos a nuestro WhatsApp 3875 63 22 22. Aguas del Norte, la compañía de los salteños. Este es Bondi, el asistente virtual de Saeta. Podés conectarte con nosotros y hacer tus consultas. Agenda el 3875 32 55 47 y tendrás a Bondi en tu celular. Escribiendo la palabra hola, accedes al menú de consultas más habituales. Ingresá el número de tu interés y recibirás la respuesta que estás buscando. Saeta, un compromiso colectivo. Frente al aislamiento social, preventivo y obligatorio, el Consejo Deliberante de la ciudad de Salta continúa brindando sus servicios a la comunidad a través de nuestras líneas de comunicación. Un consejo más cerca tuyo. Somos País, el noticiero más federal de todos, con periodistas de distintas ciudades, la noticia local clave que se proyecta a nivel nacional, los datos que nos sorprenden, las voces que importan, las imágenes que nos impactan, las historias que nos conmueven. Todos los días una propuesta diferente para la información, el noticiero más federal de todos. Somos País. Ganá con Tiquetón. Pedí tu ticket o factura de compra, sacale una foto, subila a la app de la Dirección General de Rentas y participá de sorteos mensuales por 25.000 pesos y sorteos semestrales por un auto 0 kilómetro, 2 motocicletas y 5 bicicletas. Si sos del interior o con factura de algunos rubros, duplicás tu premio. Buscá las bases y condiciones en la app. Gobierno de Salta. Gobierno presente. Iniciamos el plan de arreglo de calle, centro y macrocentro, 1000 cuadras de hormigón, pero hormigón real, de calidad, para que dure mucho tiempo. Estamos haciendo obras para mejorar la ciudad. Estamos en el segundo bloque de Agenda Abierta. Estamos charlando de los temas importantes y de actualidad. Recién hablábamos de un día histórico por la cantidad de casos de coronavirus. Y uno de los temas que hablábamos con el doctor Aguilar, el presidente del COE, era, ¿las elecciones las van a hacer o no? Y dice, no hay riesgo sanitario de organizar unas elecciones, en ese sentido. Entonces, el calendario todo parece indicar que va a seguir. Claro, algunos comentarios de pasillo en el entretelón de la política deslizaban la posibilidad de que se pueda correr. Como a nivel nacional suspenden las pasos, o es la tratativa que se está teniendo en estos momentos, bueno, en Salta es posible que la pateen un poco más adelante, y ya lo han dicho 1, 2, 3, 4 veces, y ahora lo confirma el doctor Aguilar, la hacemos el 4 de julio. Lo hemos charlado del gobierno y es la fecha fijada. Claro, para el 4 de julio parece lejano, pero estamos acá a la vuelta de la esquina. Y entonces tenemos que empezar a mirar de cerca qué vamos a votar, qué vamos a elegir. Diputados, senadores, concejales, pero además se viene la reforma de la Constitución. Y entonces está bueno también saber qué va a pasar con aquellos que quieren ser parte de este cuerpo que va a proponer los cambios en la Carta Magna. Y es por eso que hoy hemos invitado a uno de los que se anota en la línea de partida para quizás formar parte de este proyecto y de la posibilidad de decidir cómo se va a reformar la Constitución. Está con nosotros Carlos Morelo, que es uno de los dirigentes de Libres del Sur,
y además hoy ocupando un cargo en el ente regulador de servicios públicos. Carlos, sí, ¿cómo estás? Así es. ¿Qué tal, Dani? Buenas noches. Gracias por venir. No, gracias a vos. Bueno, ¿por qué ser convencional constituyente? ¿De dónde viene esa idea de empezar a proponerte, a anotarte un poroto ahí? Bueno, me gusta la idea de reformar la Constitución para ponerle límites a los políticos, ponerle límite al poder. El gobernador Gustavo Sáenz, en una situación que es de respetar, está cumpliendo una promesa electoral. Él, cuando le decía a los salteños y a las salteñas que lo voten para ser gobernador, él dijo: si yo llego a ser gobernador, voy a reformar la Constitución para limitar los mandatos de todos los cargos elegibles, ¿no? De gobernador, intendente, diputados, senadores, concejales. Y me parece que es una oportunidad importante para expresar y plasmar un deseo de la gente. La gente no quiere funcionarios eternos, no quiere intendentes que están 20 años, diputados que están 20 años, senadores que están toda su vida. Quiere la gente romper con esa lógica de políticos que la única aspiración que tienen es volver a tener un cargo, volver a ser diputado, y se olvidan de la gente. Esa construcción permanente de poder daña a la democracia y daña a la calidad de vida de la gente. Bueno, vos, ¿cómo es la elección de un convencional constituyente? ¿Cómo es la carrera hasta que terminan finalmente reformando la Constitución? Bueno, se ha convocado a elección de convencionales, se elige la misma cantidad de convencionales que de diputados, o sea, 60. Es el mismo número. El mismo número, se eligen 60 en la provincia de Salta, 19 por la capital. Se eligen el 4 de julio, junto con las elecciones legislativas. Ahí va a poder votar diputado, en el caso de la capital, senador, diputado, concejales y además convencionales constituyentes. Y vamos a ir a la pantalla del voto electrónico y ahí encontramos la categoría de convencional constituyente. Es un cuerpo que se vota, se elige y tiene como única función reformar la Constitución. Sí. Dura en funciones mientras dura la reforma de la Constitución. ¿Tienen que ser hombres de leyes los que vayan a reformar la Constitución? No, puede ser cualquier ciudadano, cualquier ciudadana que tenga aspiraciones de formar parte de un hecho histórico y que tenga vocación de servicio, porque es un cargo ad honorem. Claro. Hay que tener vocación de servicio y ganas de participar de esta convocatoria, que, repito, es muy interesante porque lo que busca es limitar al poder. Bueno, vos venís de Libres del Sur, un partido político, un movimiento que viene con muchos años de trayectoria y que últimamente en la gestión provincial había estado identificado con Juan Manuel Urtubey. Urtubey fuera del poder. Hoy Libres del Sur, ¿dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo está configurado, digamos? Sí, personalmente no estoy participando de Libres del Sur. ¿No estás? No estoy participando del partido porque he abandonado la dirigencia del partido porque tengo una incompatibilidad en el ente. Los miembros del directorio del ente regulador no podemos hacer política partidaria. Mirá, no lo política sabías. Partidaria, ¿no? O sea, todo lo que se hace en la vida y toda la gestión del ente es política. Sí. Lo que no podemos hacer... Y tuviste que renunciar a tu cargo dentro del partido. Renuncié, era presidente del partido, ahora está Malvina Gareca como presidenta del partido. Así que bueno, no tengo vinculación partidaria por ahora. Pero bueno, siempre... ¿Y políticamente con quién estás trabajando? Siempre con la inquietud de formar parte de la vida social y política e institucional de la provincia de Salta. Tengo una vocación de servicio importante y entiendo que la política es la herramienta para transformar la realidad, y estamos viviendo una realidad muy, muy difícil. Más que nunca hay que trabajar, hay que militar, hay que estar al lado de la gente. Y bueno, y en esta oportunidad me parece que es importante un cambio institucional para Salta y por eso quiero participar. Con Libres del Sur, ahora vos estando afuera, pero dentro de Libres del Sur, tenían trabajo territorial con los comedores en los barrios, todo lo demás. ¿Esa ayuda se sigue dando? Se sigue. Yo desde mi lugar y desde el ente regulador permanentemente estamos acompañando y apoyando la tarea que desarrollan los comedores comunitarios. Desde el ente regulador hemos tenido una política permanente de cambiar los subsidios, ¿no? de trasladar los subsidios desde aquellos que estaban subsidiados y que nosotros estimamos que pueden pagar los servicios públicos para dárselo a los que no tienen. Y hemos reforzado pero en una forma muy, muy fuerte el apoyo a los comedores comunitarios. Entonces hemos trasladado subsidios de grandes clubes, por ejemplo, a comedores comunitarios barriales. Y eso nos mantiene permanentemente en contacto con la gente, y lo que vemos es cada vez más y más vecinos yendo a pedir un plato de comida. Es una situación desesperante la que se está viviendo. ¿Peor que con el gobierno nacional anterior incluso?
Sí. Y la situación se fue agravando, pandemia de por medio, digamos. Pandemia de por medio se ha agravado muchísimo. Hoy leí una nota en uno de los diarios de que donde se repartían en la capital de Salta 3.000, 4.000 viandas, se pasaron a repartir más de 25.000 viandas. Yo he estado en algunos comedores en los que me cuentan de que antes iban 40, 50 personas y yo he visto colas de 150. ¿Y qué ayuda es la que brinda en este caso? ¿Son subsidios el ente regulador? Subsidios. ¿Los comedores se tienen que inscribir? ¿Cómo es el mecanismo? ¿Cómo se da esa ayuda, digamos? Sí, todos los comedores comunitarios, los encargados de los comedores comunitarios pueden ir hasta el ente regulador o por cualquier vía de comunicación, estamos en todas las redes sociales, pueden mandarnos un mensaje y los vamos a asesorar de cómo se postulan para el subsidio para la luz y el agua. Es fundamental porque la mayoría de los comedores comunitarios funcionan en casas de vecinos, ¿no es cierto? Que donan su espacio para que allí puedan darle los alimentos. Tal cual, ponen a disposición del resto de los vecinos su espacio, su casa, su luz, su heladera, su agua, y a nosotros nos parece importantísimo porque ese vecino que pone a disposición del resto parte de su casa y de sus servicios públicos, también necesita, ¿no? Entonces el ente regulador está ahí acompañando y desde nuestro lugar y con nuestras herramientas apoyándolo, otorgando subsidios. Así que cualquiera que integra un comedor comunitario o un merendero o cualquier grupo de ayuda comunitaria puede acercarse al ente regulador y lo vamos a guiar para que postule por un subsidio. Bueno, y así como el subsidio, el control de los servicios, el cumplimiento de los otros, ¿lo están haciendo? ¿Están haciendo auditorías o están yendo a barrios a controlar la prestación de cada uno de ellos? Sí, incluso no solo en la capital, ¿no? Sino en todo el interior de la provincia. Personalmente desde el directorio hemos tenido esa política de una presencia permanente del ente regulador, no solo a través de nuestros técnicos y de nuestros equipos, sino el directorio se traslada a cada rincón de la provincia a verificar, a controlar, a supervisar cómo se está prestando el servicio de energía eléctrica y de agua. Bueno, ¿cómo hacen? Seguramente hay muchos vecinos que van a tener dudas o inquietudes que van a quedar fuera de la entrevista, pero para contactarte vos o para contactar al ente en redes sociales, ¿cómo los buscan? En redes sociales, ente regulador de los servicios públicos de Salta y mis redes personales que también están al servicio de esta política, de esta gestión. Carlos Morelo en Facebook, Twitter. ¿Morelo Instagram, con doble L? Con doble L, Carlos Morelo. En todas las redes sociales me buscan, me mandan un mensaje y ahí iniciamos la interacción, así los guiamos. Muchísimas gracias por la visita, Carlos. Gracias a vos, Dani. Muy amable. Carlos Morelo, entonces, director del ente regulador, y en este caso, bueno, ya planteando la posibilidad y las intenciones de ser convencional constituyente. Nosotros nos reencontramos en una semana para seguir charlando a Agenda Abierta. Hasta la próxima.